Bueno, les voy a contar un poco de cuando yo nací, porque desde que yo tengo memoria, en mi casa paterna siempre se contaba la anécdota del comentario de mi papá el día que yo nací y él me conoció. Hay que ver que en esos tiempos el machismo campeaba por sus fueros. La mayoría de los hombres, y se acoplaban las mujeres como si eso fuera un mandato divino, aspiraban a tener hijos varones. Sobre todo el primero para que tuviera su mismo nombre e incluso sus mismas iniciales, que es en el caso de mi hermano mayor, tiene las mismas iniciales de mi papá y de mi abuelo. De ser posible, unos cuantos varones. Y allá por el final, una nena, para que la madre se consolara, se diera el gusto de poner vestiditos y que tuviera quien la acompañara en la casa. Como quien dice, le tiraban un hueso para que se entretuviera. Desde luego, en principio, los que salían a estudiar también eran los varones, porque iban a tener que mantener una familia y era mejor que estuvieran preparados. Así que como no existía la eventualidad de averiguar a priori qué venía en la panza, las mujeres tejían en verde, en amarillo, verde agua, algo celeste y algo rosado. El día que yo nací, a mamá la internaron en el hospital de Florida porque ellos en ese momento estaban viviendo allí. Mi hermano mayor había nacido en la casa con la partera. Se ve que las cosas económicas andaban más o menos bien porque era más caro internarse que llamar a la partera en la casa. Después mi hermano menor también nació con partera en la casa. Pero a mí, la nenita, le tocó nacer en el hospital de Florida. Como todo hospital capital de departamento, tenía una sala maternal. Bueno, y allí estuvo mi mamá. Cuando le avisaron a mi papá que mamá empezaba en el trabajo, que se fuera a la casa porque tenía para rato. Cuando mamá empezó el trabajo de parto, le avisaron, lo llamaron por teléfono, porque papá vivía en un lugar que había teléfono, que empezaba el trabajo de parto. Papá salió corriendo, cuando llegó yo ya había nacido. Eran las 6 de la mañana de un 29 de diciembre de 1948. Ya, o sea, bien la mitad anterior del siglo pasado. Cuando llegó la enfermera toda contenta, le da un bulto, todo envueltito, y le dice, acá tiene a su hija. ¿Y papá qué dijo? ¿Cómo que nena? Iba a ser varón. Entonces, cuando abrió el envoltorio, resulta que yo estaba toda amoratada, recién salida del útero, todo hecho de pelusa, como negrita, y él dijo, ¿y esta cosa peluda es mi hija? Todo el mundo se mataba la risa porque parecía muy gracioso. En cambio a mí me daba una angustia espantosa. Cuando empecé a hacer pucheros, decían, no, pero después de una semana se le había caído todo el pelito y era una princesita y él estaba chocho con ella. Pero, ¿qué querés que te diga? A mí eso no me conformaba. Siempre sentí que era una especie de decepción para mi familia el que yo hubiera sido una nena y no un varón. Porque además si eras nena, se suponía que tenías que ser muy bonita para compensar. Y en mi caso, eso no se daba. Mirá que tengo muchas fotos para demostrar lo que estoy diciendo. De todas maneras, nunca me repuse del todo de haber fallado las expectativas familiares, ¿no? Entonces decidí emularlo y parecerme lo más posible a él. Y empecé a leer, cosa que mis hermanos no hacían, y que mi mamá, con todo lo que tenía que hacer y tejer para los tres, no le daba el tiempo. Así que él y yo éramos los que compartíamos la lectura. Pero mamá esperaba otra cosa, la pobre vieja. No contó con la compañía que se suponía que yo iba a hacer, porque nunca pude compartir ese entusiasmo por el orden, la limpieza, cocinar, hacer conservas, dulces caseros. Y fui de lo más reivindicativo en cuanto a los derechos de las mujeres y que no abusaran los varoncitos de la casa. Creo que más que una alegría para mi madre, fui un grano en el final de la espalda.